La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2020 y sus consecuencias. El informe elaborado por su oficina ha encontrado evidencia considerable de violaciones de derechos humanos cometidas entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Se produjeron protestas a gran escala tras la declaración de victoria del presidente en ejercicio en las elecciones del 9 de agosto de 2020. El gobierno respondió con una represión masiva, incluido el uso excesivo generalizado de la fuerza, dijo Bachelet. Entre el 9 y el 14 de agosto, al menos 7 fuerzas de seguridad del Estado, incluido el Servicio de Seguridad Presidencial, participaron en la respuesta a protestas pacíficas en las 6 regiones administrativas de Bielorrusia. Bachelet agregó, los manifestantes fueron golpeados hasta que perdieron el conocimiento. Los agentes de control de multitudes, como granadas de aturdimiento y balas de acero recubiertas de goma, fueron disparadas directamente contra los manifestantes, causando muchas lesiones graves. Fuentes creíbles indican que al menos 3 personas murieron en el contexto de estas protestas, incluso como resultado del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Las autoridades han negado su responsabilidad en estas muertes, aunque no parece que se haya llevado a cabo ninguna investigación. Durante esos 5 días, unas 13.500 personas fueron arrestadas, incluidos 700 niños. Muchos de los detenidos sufrieron palizas prolongadas y repetidas con porras durante el transporte y en las comisarías y centros de detención. Formas idénticas de tortura y malos tratos se replicaron en numerosos lugares, lo que sugiere una práctica generalizada y sistemática de tortura y malos tratos para castigar a las personas por su oposición real o percibida al gobierno, dijo Bachelet. El alto comisionado agregó, nuestros hallazgos incluyen la violación de detenidos y otras formas de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres. Los registros médicos revisados por el ACNUD indican lesiones y otras lesiones en los genitales masculinos consistentes con torceduras forzadas y violación. También se empleó violencia psicológica, incluidas amenazas de violación, contra los detenidos. Entre el 9 y el 14 de agosto se llevaron a cabo numerosos juicios administrativos cerrados y sumarios en centros de detención sin las garantías procesales básicas. Según muchos acusados, estos juicios solían durar unos minutos. Con pocas excepciones, los jueces ignoraron a los acusados, a pesar de sus lesiones visibles, cuando afirmaron que habían sido torturados o maltratados. A fines de 2021, 969 personas estaban en prisión por cargos que tenemos motivos razonables para creer que tenían motivaciones políticas. Varios recibieron penas de prisión de 10 años o más. Esta cifra ha seguido creciendo, llegando a 1085 el 6 de marzo. El alto comisionado declaró, el Comité de Investigación de Bielorrusia, un organismo nacional que es nominalmente independiente del Ministerio del Interior, ejerce autoridad en los procedimientos penales previos al juicio. Nuestro interrogatorio se dirigió a varias personas que presentaron denuncias de tortura o malos tratos ante este comité después de su liberación. A todos se les notificó posteriormente que sus denuncias habían sido desestimadas y varios afirmaron que posteriormente fueron objeto de represalias, incluidas, en algunos casos, cargos penales y administrativos. Muchas víctimas se desanimaron de presentar denuncias, o tenían demasiado miedo de hacerlo. En agosto de 2021, el Comité de Investigación anunció que había recibido alrededor de 5.000 denuncias relacionadas con presuntos malos tratos en el segundo semestre de 2020, y que todas habían sido rechazadas. Las autoridades también han tomado medidas enérgicas contra los medios independientes y la sociedad civil, allanando y cerrando medios de comunicación, liquidando a grupos independientes de la sociedad civil, incluidas las principales organizaciones de derechos humanos, y presentando cargos penales contra periodistas y defensores de los derechos humanos. En enero, el número de organizaciones que fueron cerradas llegó a 344, y una reforma reciente al Código Penal ha tipificado como delito la participación en actividades de organizaciones no registradas o cerradas. 1.085 personas están actualmente en prisión por cargos de motivación política, incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición y ciudadanos comunes que expresan su disidencia. Agregó el alto comisionado.
También deseaba llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los solicitantes de asilo y otros migrantes a lo largo de las fronteras de Bielorrusia con la Unión Europea, a saber, Letonia, Lituania y Polonia. Desde junio de 2021, miles de personas han cruzado estas fronteras, a pesar de las terribles condiciones. Al igual que Polonia, Bielorrusia ha restringido el acceso a las zonas fronterizas de periodistas, actores de la sociedad civil, humanitarios y de derechos humanos, incluida nuestra oficina. Los migrantes entrevistados durante una misión de nuestro personal a Polonia en diciembre informaron haber experimentado múltiples devoluciones, violaciones del uso de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades estatales en ambos lados de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Bachelet concluyó, dada la ausencia de investigaciones efectivas, no existe una expectativa razonable de que los sistemas nacionales brinden justicia. Agregó, la escala y los patrones de las violaciones identificadas en este informe, su naturaleza generalizada y sistemática, y la evidencia de la política oficial con respecto a su ejecución colectiva por parte de múltiples órganos del Estado, justifican una evaluación adicional desde la perspectiva del derecho penal internacional aplicable. Además de las recomendaciones formuladas en el informe de marzo de 2021, la alta comisionada instó al gobierno de Bielorrusia a liberar de inmediato a todos los presos condenados por motivos políticos y a poner fin a todas las demás violaciones de derechos humanos en curso, incluida la represión sistemática de la población civil, sociedad civil, medios independientes y grupos de oposición. The scale and patterns of the violations identified in this report, their widespread and systematic